Vamos a hablar de un tema que está anclado en parte de todo esto que ocurrió y tiene que ver con un costado que por supuesto preocupa a los padres, que atraviesa las cuestiones de la tecnología, y por esa razón hemos invitado a una de las representantes, la coordinadora de Grooming Argentina, Ailén Díaz. Gracias por venir. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estamos todos bastante, yo diría que preocupados por este estado de situación. Hay una de las cosas fundamentales que por lo menos nos llamó la atención a muchos, que tuvo que ver con la imposibilidad durante 35 días de poder ingresar a la red social Facebook de esta chiquita para poder tener un dato certero que permitiera dar con este sujeto. Sí, la verdad que ya lo he estado hablando en varios lugares. Nosotros desde la ONG trabajamos fuertemente en la concientización con respecto al delito de grooming, que, bueno, bien ahora ha tenido bastante relevancia exactamente por el caso de Micaela, pero que no es el primer caso. La verdad que nosotros recepcionamos varias denuncias. El grooming tiene que ver con los delitos contra menores en las redes sociales, que derivan en pornografía infantil, extorsión, y en este caso ha terminado, digamos, en el asesinato de una menor. En ese sentido, ¿no? Y como para poder de alguna manera hacer un poco de escuela, porque la realidad es que este hecho lamentable ya sucedió, que no hay manera de cambiar el estado de situación, pero sí podemos alertar a la población. Hoy pensaba, ¿no? ¿Por qué no preferir o elegir enfrentarse a lo mejor un poco con los chicos que son menores de edad, siendo papás o siendo tutores de niños menores de edad, antes que permitir que en pos de la libertad las cosas terminen como terminaron con Micaela, ¿no? Digo, teniendo las claves, sabiendo con quiénes se vinculan, esto forma parte de lo que tenemos que hacer como ejercicio los adultos, ¿no? Sí, tiene que ver con un proceso educativo también, que no tiene que ver solamente con los menores, sino también con los adultos, como bien decís vos, pero también tiene que trasladarse en una política pública. Nosotros bregamos porque sea así, porque concienticemos a toda la sociedad para que los jóvenes puedan utilizar libremente las redes sociales, que bien puede ser informativo, de contacto con amigos, pero hay que tener determinadas precauciones a la hora de utilizarlo. Hay que utilizarlo responsablemente. ¿Cómo se hace para este uso responsable cuando uno tiene hijos menores de edad, pero entrando en la adolescencia, con todo lo que eso significa, con las dificultades que implica este hecho? Digo, ¿cómo se hace para poder manejar estas cuestiones? ¿Cuáles son los consejos más importantes que ustedes pueden brindar desde Grooming Argentina? Bueno, nosotros primero la enseñanza en casa con respecto a que las redes sociales son informativas, son, como bien te dije recién, para contacto con amigos. No brindar información a adultos que no conocemos, a niños que no conocemos. Bien, el caso de Micaela aparece como una niña que se contacta con otra niña y se le brinda información, datos personales que son de relevancia, en este caso para el abusador. Entonces, primero es eso, no brindar como cualquier otra cosa. Le decimos, chicos, no hablen con un desconocido. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Lo que se traslada en el campo de lo cotidiano y del contacto físico también hay que trasladarlo en las redes sociales. Claro, tal vez la cuestión de cierto anonimato les da a los chicos la idea de que nada puede pasar, de que cómo me van a encontrar, cómo van a saber dónde estoy, ¿no? Sí, pero el abusador empieza así, empieza generando lazos de confianza, que así se va desarrollando el grooming. Empieza a desarrollar lazos de confianza con el menor, se empieza a tornar un amigo. Después empieza a sacar datos personales de su familia y demás, hasta que viene la extorsión con pornografía infantil, fotos y demás, y ahí empieza a extorsionar al niño. Entonces es muy importante que como adultos informemos de que eso no es así, de que no es tu amigo, de que no es alguien que vos conocés, que es allegado y demás. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, el control de los padres, el bien tener sus claves, saber a qué medios ingresa y bueno, ir manejándolo de esa forma. Sí, esta cuestión del control parental es una cuestión, me parece, básica y fundamental, pero también pensaba en que no estamos diciendo nada nuevo ni nada brillante, pero digo, el tema del diálogo, ¿no?, entre padres e hijos, la confianza que los padres deben generar en sus propios hijos para que los chicos tengan esa libertad
libertad de poder contarles algo que les está pasando y a lo mejor los atormenta y no saben muy bien cómo resolverlo, ¿no? Sí, el tema es estar atentos y alertarnos en cualquier situación que parezca raro en sus comportamientos. Nosotros realmente, si bien recibimos denuncias en la ONG, no hay datos estadísticos que establezcan la cantidad de delitos de grooming. Claro, eso te iba a preguntar, porque es una de las cosas que uno se pregunta, ¿no? Sí. Digo, si hay datos que permitan tener una pequeña estadística acerca de si esto ha ido en aumento, si esto es parte de lo que ya se venía viendo, aunque no estuviera correctamente a lo mejor analizado, penalizado, etcétera. Digo, Sí. no hay datos estadísticos certeros. No, nosotros estamos trabajando para llevar adelante un observatorio nacional de grooming, Sí. porque está tipificado en el Código Penal. Ajá. En el artículo 131 se incorporó hace muy poco, pero bueno, no tenemos datos para poder determinarlo. ¿Y qué penas tiene el delito? Mira, la verdad que no tiene agravantes, tiene una pena de hasta 4 años. Y más la que máxima, claro, que digamos, si un juez no entiende que esto es de una gravedad lo suficientemente alta como para darle los 4 años finales a un delincuente de grooming, digamos que queda en libertad, no pasa nada. No, y además que tenemos que educar a las fuerzas de seguridad también, porque pueden incurrir como si fuese cualquier otro delito, abuso de menores y demás, cuando en realidad hay que comenzar como grooming, como ha comenzado el caso de Micaela. Después derivó en otra situación, ¿no? Claro. Pero comenzó así, y cuando se recepciona la denuncia, el receptor de esa denuncia tiene que estar capacitado para entender de cómo tipificar el delito. En el caso de la experiencia que ustedes tienen, ¿no?, desde Grooming Argentina, ¿cuánto nos falta para que las fuerzas de seguridad estén realmente capacitadas frente a todos estos nuevos delitos que han aparecido a partir de la aparición de las nuevas tecnologías? Muchísimo. La verdad que muchísimo. Tanto nosotros lo podemos ver con los casos de violencia de género también, que fue muy difícil empezar a incorporarlos, a tomar esas denuncias y demás. Lo mismo pasa con el abuso de menores. Es impresionante porque la verdad es que uno no deja de estremecerse frente a este tipo de delitos y también pensando en la idea de si no hay, no sabemos, los índices a veces son un poco raros y demás, sobre todo en temas de femicidio, pensaba, si no hay ahora un descenso en la edad de las víctimas, ¿no? Además del número que sigue abrumándonos y sigue siendo terrible, si no hay también esto, ¿no?, un descenso en la edad de las víctimas. Sí, totalmente, totalmente, porque la mayoría de las denuncias son de niñas. De niñas, claro. Sí, sí. Claro. Además, por eso nosotros creemos que es muy importante que exista este Observatorio Nacional para poder desarrollar políticas que realmente lo condenen. Te queremos agradecer muchísimo por haber venido hoy, por habernos contado todo esto que tiene que ver con una nueva mirada que tenemos que tener frente a delitos que nos aparecen de esta manera un poco sorpresiva en algún caso, no tanto en otros, pero sobre los que tenemos que estar alerta y sobre los que tenemos mucho para analizar todavía. No, muchísimas gracias por invitarme. Quisiera decir lo último, que es nosotros recibimos denuncias al 0800 222-1681 y en contactos @groomingargentina.org. ¿Lo repetís, por favor? Así tenemos en cuenta ese número para que toda la gente que está del otro lado nos pueda, lo pueda tener y pueda anotarlo. Sí, 0810-222-1681 y el contacto @groomingargentina.org. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Simplemente una reflexión también, ¿no? Porque todo esto está ocurriendo cuando faltan apenas días para que se lleve adelante una nueva marcha de las que se han titulado. El año pasado fue la primera Ni Una Menos. Es todo un llamado de atención. Los casos son enormes. 66 en los primeros 100 días del año 2016, casi 300 durante el año 2015 de los que se tiene constancia de femicidios cometidos en la República Argentina. Tenemos una deuda muy grande todavía en ese sentido. Ailén, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias.